consulta. Igual que todo lo demás, muchachos, esto es de entender el concepto teórico y practicarlo. Entonces, visto desde esa resistencia que yo llamé RL, este circuito lo voy a volver a dibujar aquí. El equivalente de Thevenin de esto que está acá va a ser igual a aquello mismo que tengo acá. Solo lo voy a poner así, miren. Como una fuente de voltaje de 30 voltios, una resistencia de 4 ohmios, y aquí están las terminales. Recuerden que he visto desde las terminales, y aquí está la resistencia que llamamos RL, que no sabemos el valor. Estoy planteando la solución vista desde esta resistencia. Este equivalente es visto desde estas terminales, más que de la resistencia, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera encontrar en el circuito total qué corriente circula por aquí, por ejemplo, para eso definitivamente necesito el valor de la resistencia, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen un circuito electrónico con una resistencia variable. El circuito puede ser grande. Yo puedo representar todo lo que está visto desde la resistencia variable como un equivalente de Thevenin. De esa forma simplifico los cálculos. No significa que lo puedo sustituir por un circuito de esta forma. No se sustituye, se hace un equivalente para análisis. Si el circuito tiene una forma determinada es porque así es como lo necesitamos, ¿verdad? Pero yo aquí, por ejemplo, les podría decir, tengo la corriente I, es igual al voltaje, que son 30 voltios, entre 4 ohmios más RL. Miren. Para saber cuánto vale esa corriente, necesito saber el valor de la resistencia. La ventaja de sustituir un circuito o hacer un equivalente de un circuito así, ¿verdad? De Thevenin es que nos simplifica varios cálculos. Como por ejemplo este. No es lo mismo que yo esté calculando la corriente aquí para cada valor de RL, teniendo todo el circuito, haciendo cálculos cada vez, aunque tenga que sustituir en una malla o algo así, a que ya lo tenga puesto aquí. Miren. Ahí simple y sencillamente solo cambio ese valor. En general, muchachos, así es como se hacen los cálculos. Ahora bien, fíjense, imagínense que yo les diga RL es igual a 6 ohmios. Vamos a tener que esta RL es igual a 6 ohmios. Y que yo les hubiera dicho, encuentren el equivalente de Thevenin visto desde la resistencia de 6 ohmios. ¿Cambia en algo el cálculo que hicimos? No. Para nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra cosa. ¿Qué sucede? Aquí son 6 ohmios, miren. Y así está visto desde esa resistencia. Entonces, al final, la corriente que circula ahí, digo, ah, bueno, entonces la corriente I es igual a 30 voltios sobre 10 ohmios. O sea que es igual a 3 amperios. Esta corriente que circula aquí, en ese ejemplo, sería 3 amperios. Miren, si esta resistencia vale 6 ohmios. Ahora vengo yo y les digo, vaya pues, pero mis terminales A y B las tengo aquí, pero aquí voy a poner unas terminales, miren. A' y B'. Y les digo yo, ¿cuál es el equivalente de Thevenin visto desde las terminales A', B'? Lo mismo. Ahí es donde viene el asunto. Vamos a ver si es lo mismo. Ahora se ve desde otras terminales. Entonces,
podemos encontrar, de entrada, vamos a hacer primero, vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Como es vista desde las terminales, entonces las fuentes van a valer 0. Si yo quito la fuente de voltaje, me va a quedar, le hago 0 la fuente de voltaje, me queda un cortocircuito. Aquí queda una resistencia de 4 ohmios. Lo estoy viendo desde aquí, miren, lo que se ve desde aquí. Esta es la terminal A' y esta es la terminal B'. Aquí tengo ahora, como la fuente de corriente ya no está porque la considero 0 porque es independiente, ahí se pone un circuito abierto. Y entonces ahora aquí tengo una resistencia de 1 ohmio y aquí tengo una resistencia de 6 ohmios. ¿Cuál es la resistencia de Thevenin vista desde las terminales AB? A', B'. 6 ohmios. Sería la suma, 10. Desde estas terminales se lo voy a poner de otra forma. Fíjense, lo voy a poner. Esta resistencia está conectada por un lado a la terminal A' y el otro lado a la terminal B'. Estas dos resistencias están conectadas por un lado A' y por otro lado a la terminal B'. Para verlo de otra forma, la resistencia equivalente se vería así. ¿Ve? A', B'. Aquí está la resistencia de 4 ohmios y si yo sumo 4 más 1 más 6, entonces aquí está la resistencia de 7 ohmios. Ahora, así. ¿Cómo es la resistencia equivalente? Mira. Este circuito que tengo aquí y este que tengo aquí son exactamente el mismo. Entonces, en ese caso, ¿cuánto valdría la resistencia de Thevenin? 2.54. Exactamente. Sería 1 sobre 1/4 más 1/7, o sea, hay un aproximado a 2.54 ohmios. La resistencia de Thevenin, aunque es el mismo circuito, no es la misma vista desde otra perspectiva. Básicamente, el equivalente de Thevenin visto desde cualquier otra terminal es diferente. Yo le estoy viendo desde esta resistencia. Si la miro desde esta fuente, también es diferente. Si la miro desde esta resistencia, también es diferente. El equivalente de Thevenin es diferente dependiendo de la perspectiva. Imagínense que ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, ya sabemos que es 2.54 la resistencia de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, pongo nuevamente las fuentes. Aquí vale 32 voltios. Y aquí vale 2 amperios. Voy a calcular el voltaje que está de aquí a aquí. ¿Ve? Miren. Puedo aplicar varios métodos, ¿verdad? Voy a usar un método simple. Voy a aplicar nodos. Lo voy a llamar a este voltaje de Thevenin. Miren, porque es el que está de aquí a aquí. Entonces, este voltaje ya lo conozco. Aquí tengo una fuente de corriente y este voltaje que está de aquí a aquí, para mí es desconocido, pero lo voy a aplicar. Si aplico nodos, sería saliendo todas las corrientes, voltaje de Thevenin menos 32 voltios entre 4, voltaje de Thevenin menos 32 voltios entre 4, más voltaje de Thevenin sobre 7, voltaje de Thevenin sobre la suma de las resistencias, porque no me interesa el de este nodo, me interesa el de este, por eso lo sumo, sobre 7. Como estas dos corrientes están saliendo, pero esta corriente de 2 amperios está entrando, entonces miren, es igual a 2 amperios. Y aquí tengo voltaje de Thevenin por 1/4 más 1/7 es igual a 32 sobre 4
más 2. Ahí tienen ya su voltaje de Thevenin. $32 sobre 4 es 8, más 2 es 10, ¿verdad? 10 sobre un cuarto más un séptimo. ¿Cuánto da eso? De hecho, con lo que encontramos de la resistencia de Thevenin, ya saben cuánto queda ahí. Queda, si no me equivoco, 25.4, ¿verdad? Hagan ahí ustedes para... perdón, 25.4. Ustedes iban a ver. Sí, se queda así. Sí, 25.45. 25.45 voltios, miren. Entonces, visto desde estas terminales, la resistencia de Thevenin vale 2.54 y el voltaje de Thevenin vale 25.45. O sea, ya para cerrar hoy, muchachos, si yo pusiera el equivalente de Thevenin visto desde las terminales A', B' sería así. 25.45 voltios, 2.545 ohmios. Y aquí, miren, está la terminal A', aquí está la terminal B'. Bueno, la voy a poner aquí abajo. Y ahora, ¿qué es lo que tienen entre las terminales? Esta resistencia de 12 ohmios. Porque eso es visto desde esta resistencia. Para que se fijen. El equivalente de Thevenin varía dependiendo desde dónde es vista. ¿Alguna consulta, muchachos? Les aconsejo que repasen los conceptos porque lo vamos a terminar la otra semana, posiblemente el martes, ya lo que es este concepto de Thevenin, y de ahí Thevenin y Norton, ¿verdad? Y de ahí vamos a examen el viernes. Entonces tenemos para consulta, repaso, algún ejercicio los demás días. Claro, si les sale bien que lo hagamos el viernes, ¿verdad? O sea, ahí depende cómo se sienten preparados ustedes. De momento, muchachos, nos quedamos aquí. Pasen buen día y pasen feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Igual. Gracias, Igual, ingeniero. Bye, gracias.